Tiene apagado el micrófono, ingeniero. Ya, buenos días. Como les Buenos días. indicaba, después de que en la mañana pues tuvimos una pequeña sesión, creo que de media hora, donde terminamos parte de lo que habíamos dejado, creo que el día de ayer, sobre lo que tiene que ver la fisiología humana dentro de la ergonomía, ¿no? Dentro de eso, pues aprendimos el concepto de fisiología, en donde nos indicaba que es todo lo que es la función eh, de nuestro cuerpo, ¿no? Los diferentes sistemas que tiene en nuestro cuerpo. Es la ciencia que estudia, la fisiología, la ciencia que estudia el funcionamiento de nuestro cuerpo a través de los diferentes sistemas que tenemos, ¿no? Habíamos indicado que la fisiología se divide en estructural y funcional, donde estructural decía que era la anatomía y la antropometría. Y el funcional, pues, es el estudio de todos los sistemas, nervioso, óseo, muscular, visual, ¿no? Habíamos también un poquito visto acerca del sistema óseo, que era todos los huesos, el sistema muscular, todos los músculos, el sistema visual, que era la visión, y una cualidad del sistema visual era que nos permitía poder nosotros ver los objetos con sus diferentes colores y también ver el tamaño, ¿no? El porte y también en qué lugar estaba, ¿no? Si estaba cerca, lejos, ¿no? Entonces, esas cualidades era la luminosidad, ¿sí? El brillo y como que se llama la longitud de onda, lo que tiene que ver con cuestiones de medidas, ¿no? Para eso nos servía el sistema visual. Eh, ¿Qué más habíamos visto? Eh, mm, Alguien si me recuerda un poquito más, creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿no? El sistema visual. Ah, creo que les había un poquito indicado de que más adelante tal vez veremos un poquito lo que son las pantallas de visualización digital. Algo les había explicado acerca de que la ergonomía también trabaja mucho en eso, ¿no? En el estudio del ser humano frente a un computador. Las dimensiones que tiene que tener en cuestiones de espacio de trabajo, cercanías, proximidad, como que se llama la máquina, tiempo, cosas así. Bueno, ahorita siguiendo un poco dentro del plan de estudio, estamos viendo toda la unidad número 2. La unidad número 2 es netamente la fisiología humana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comportamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué la ergonomía se interesa en este tipo eh, de conocimiento, ¿no? Porque a la ergonomía le interesa mucho conocer cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de lo que es el método de medición de frecuencia cardíaca. La ergonomía necesita también conocer eh, de qué manera funciona nuestro sistema cardiopulmonar, ¿no? Habíamos visto un poquito acerca de eso, el sistema cardiopulmonar, que era la composición entre lo que es el sistema respiratorio y lo que es el corazón. Están muy vinculados, muy enlazados, lo que son los pulmones con el corazón, ¿no? Están muy unidos. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto que tiene que ver con la medición de frecuencia cardíaca. Aquí solicitaría tal vez Fernando Pérez, si es que está, porque por lo general pone la imagen y no se encuentra, ¿no? Entonces, si está Fernando Pérez, en buena hora, Erika, siempre cuando le Dígame, solicito, ingeniero. está ahí, ¿no? Que en temas como que se llaman médicos, ustedes que tienen tal vez una mayor experiencia, aunque esto es netamente ya como medicina laboral, un poco de médico. No es mi campo, pero estoy tratando de recopilar información y si ustedes en alguna cosa pueden aportar, les agradecería que nos ilustren con algún tipo de material, ¿no? Aquí también mi hijo ya mismo ya es médico, no que ahorita está ocupado, para que él tal vez como que se llama también nos pueda ayudar, porque él maneja mucho estos temas, ¿no? Bueno, vamos Listo, a ver. ingeniero. Ya, listo. ¿Qué es frecuencia cardíaca, no? Un pequeño concepto. Bueno, antes de entrar ahí, no sé si ustedes tienen una idea de lo que es frecuencia cardíaca. A excepción de Erika, que menos que sea de saber, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Avilés. Juan, ¿está por ahí? Sí, ¿Qué idea se le viene a usted a su mente cuando hablamos de frecuencia cardíaca? ¿Qué será la frecuencia cardíaca? son como las contracciones del corazón.
Ya, las contracciones del corazón. Ya, sí, por ahí está. No sé si Zulay Almea, creo que también tiene conocimientos en cuestiones de primeros auxilios y cosas. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, ¿qué será eso? Esto se da a los latidos del corazón, que podemos medir lo que es el pulso. Listo, ¿no? La frecuencia, si hablamos desde el punto de vista conceptual, la frecuencia es la repetición, las cantidades veces, ¿no? Por eso hablamos de frecuencia. Por ejemplo, se me ocurre, ¿con qué frecuencia esta persona viene? Entonces, ¿cuántas veces esta persona viene? Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de cantidad, ¿sí? De cantidad de sucesos en un determinado tiempo, en un determinado momento, ¿no? Entonces, estamos aquí hablando de la forma de medir las cantidades de veces que el corazón, pues, palpita, ¿no? Ya hemos dicho que el corazón es una bomba en el cual, con funcionamiento de los pulmones, que es el que le lleva, como que se llama, oxígeno. Entonces, esto lo que hace es llenarse de sangre y expulsar la sangre, ¿no? O sea, es como no sé si ustedes habrán visto cómo que se llama como una pelotita, ¿no? Con una especie como de un huequito, ¿no? Cuando usted aplasta esta pelotita de caucho, es como que está empujando el aire, ¿no? Pero cuando afloja esta pelotita de caucho, ¿qué es lo que hace? Entra aire a esta pelotita y se vuelve circularmente, ¿no? Entonces, cuando usted ya tiene suficiente aire y usted la aplasta, sale el aire con una determinada presión, ¿no? Entonces estamos hablando aquí entonces un poquito de la presión de la sangre. Entonces estas frecuencias cardíacas, estamos hablando de la cantidad de sangre que entra y la cantidad de sangre que sale, ¿no? Esto hace que la sangre circule, ¿no? Bueno, eso es un poquito así en cuestiones tal vez como didácticas, como para que ustedes se den una idea, ¿no? El corazón tiene dos momentos, uno se lo conoce como sistólica y distólica, una es cuando se contrae y la otra, o sea, cuando decimos contrae significa que como que expulsa, ¿no? Y cuando se hincha es cuando se llena, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante acerca de estos conceptos. Bueno, dentro de lo que tiene que ver desde el punto de vista conceptual o definición, la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón, ¿no? Cuántas veces como que se comprime, cuando hablamos de contracciones, que se comprime, ¿no? Y al comprimirse, como al hacer ese chiquito, está descargando la cantidad de sangre que tiene dentro de él, ¿no? Porque él lo que hace es llenarse de sangre y cuando se contrae expulsa la sangre y esta sangre pues es transportada pues por todo lo que es las venas, todo ese sistema ramificado que tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo de las arterias, venas, y dentro de eso existen arterias de diferentes tamaños, así como imagínense ustedes como el sistema de distribución de agua, como que se llama en una ciudad, es más o menos así, si se lo imaginan didácticamente, ¿no? Aunque ustedes tal vez ya en biología, en la escuela, en el colegio, ustedes ya han visto más o menos cómo es el sistema en donde se transporta todo lo que tiene que ver con las cuestiones del agua. Perdón un ratito que se me va a descargar el computador. ¿Ya? Entonces, eh, se me ocurre didácticamente, como les decía, como un sistema de distribución de agua, ¿no? Hay ciertas cañerías que ustedes las ven que son de diámetros un poquito mucho, mucho mayores. Y hay otras cañerías, pues, que son un poquito mucho más pequeñas, que son las que distribuyen el agua a cada casa. Pero en cambio, la que distribuye para todo un sector son unas tuberías mucho más grandes. Asimismo, nuestro sistema de distribución de sangre en nuestro cuerpo. Hay unas arterias que son mucho más grandes y otras arterias que son mucho más pequeñas, ¿no? No sé si tal vez ahí Erika me ayuda un poquito, las arterias, dentro de las arterias grandes creo que está la aorta, me parece, creo que es una de las arterias mucho más grandes que tenemos, ¿no? Y de ahí después salen ramificaciones que son pequeñas venas, diferentes diámetros, ¿sí? Y hay unas que son muy finititas que están distribuidas. Por ejemplo, uno medio nomás se pincha un dedo, ahí por ahí hay una distribución de estas arterias y sale sangre. Entonces, miren, lo tenemos en todo nuestro cuerpo y a todas esas partes tiene que llegar, pero como les decía hace un momento, en el metabolismo que tenemos, el oxígeno y tiene que llegar también las proteínas, las vitaminas, los minerales.
llega a todas las partes de nuestro cuerpo, llegan estos nutrientes y este oxígeno que necesitamos. Entonces, bueno, si se hacen ustedes la imagen, así nuestro cuerpo está dividido como con tuberías grandes y tuberías pequeñas, finas, ¿no? Entonces el corazón se encarga de expulsar, decimos expulsar de parte de él, ¿sí? A través de una presión para que llegue a todas partes del cuerpo. Y eso de ahí lo hace todas las 24 horas del día, ¿no? No descansa el corazón, ¿no? Entonces está llenándose e impulsando, llenándose e impulsando. Eso se conoce como la frecuencia cardíaca. Se mide en condiciones bien determinadas, la frecuencia cardíaca, porque dependiendo de la actividad que uno tenga, esa frecuencia cardíaca puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros como dos condiciones, ¿no? Cuando uno está en reposo y cuando uno está haciendo una actividad. Entonces, por ende, cuando uno está en reposo, la frecuencia cardíaca es diferente. Pero cuando uno está realizando algún tipo de actividad, caminando, subiendo una escalera, trabajando, haciendo algún tipo de esfuerzo, la frecuencia cardíaca cambia, ¿no? Entonces, hay ya ciertos datos que existen para uno conocer. Cuándo tiene que ser normal una frecuencia cardíaca en reposo y cuándo tiene que ser normal una frecuencia cardíaca realizando un tipo de actividad. Eso es lo que ustedes más o menos tienen que conocer, porque más adelante veremos sobre lo que es la percepción. Ustedes como tecnólogos en seguridad laboral, ustedes tienen que tener esa capacidad de percibir lo que se está desarrollando a su alrededor. Ustedes tienen que tener la capacidad de cuando ustedes ven a un trabajador y verlo, cómo él está actuando, cómo se está comportando, la actitud con C, me refiero a la actitud con C que él está teniendo, ¿no? Y para que ustedes puedan sacar una especie de análisis. Esa es un poco la idea, ¿no? El tecnólogo en seguridad laboral tiene que desarrollar esa cualidad que es innata en nosotros, la observación. Eso es parte de nuestra herramienta de trabajo, a poder nosotros observar y poder sacar una especie de un criterio, ¿no? Aparte de la observación, también tenemos que tener desarrollado el olfato, tenemos que desarrollado el oído, porque nosotros tenemos que escuchar, oler, sentir ciertos ambientes de trabajo y poder nosotros interpretarlo. Esa es un poquito la idea. Bueno, entonces ya dijimos que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón, ¿no? Que se llena de sangre y expulsa sangre. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí hay una otra definición. Dice que es un valor que indica el número de veces que el corazón late en un minuto y es uno de los parámetros considerados como signos vitales, junto con la frecuencia, la respiración, la presión arterial y la temperatura corporal, ¿no? Esto de aquí son datos de lo que tiene que ver con cuestiones de primeros auxilios, pero cuando uno va a dar primeros auxilios, son los primeros signos y síntomas que uno tiene que detectar, ¿no? Entonces, si la persona, por ejemplo, está respirando, si la persona, el corazón le está funcionando, entonces hay la temperatura también, la temperatura corporal, el pulso, que son como que se llama ahí uno puede detectar con cuántas palpitaciones, mediante las palpitaciones, cuántas contracciones tiene el corazón, ¿no? Entonces dice que la frecuencia cardíaca normal es entre 60, entre ese rango, ¿no? 60 y 100 latidos por minuto. Tal vez 60 latidos por minuto, pues es cuando tal vez la persona está en reposo, está sin hacer ningún tipo de actividad. Pero de ahí irá subiendo, ¿no? 70, 80, dependiendo cómo se llama, qué está haciendo la persona. Si la persona tal vez... Ingeniero, dígame. Pulsaciones de 60 más o menos hasta 80, ya cuando va de 100, 90 y algo, ya se va considerando como taquicardia o Ya, que presenta algún problema en específico a nivel del corazón. ya. Bueno, me imagino yo, me acuerdo que cuando tuve problemas de hipertensión y me acerqué, como que se llama, al médico, sí me decía que entre más o menos 70 a 100 me decía él, ¿no? Tal vez algunos datos han de variar, ¿no? Pero me decían que entre 70 a 100 se puede decir que dependiendo, claro, de lo que uno esté haciendo, se podía considerar como normal. Acercándose ya a 100, acercándose así, se te escucha entrecortado, Erika.
Se te escucha entrecortado, no se te entendió nada. Creo que lo que quiere decir Erika es que esto también depende de la edad que tenga, porque a eso Así también es. van los valores. Hay ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, un niño recién nacido tiene mucha mayor cantidad de frecuencia cardíaca que tal vez una persona, se me ocurre, entre 20, 30, 40 años. Y una persona como que se llama adulta, ya un poquito creo que acercándose a la vejez, creo que hay una disminución, creo, no estoy muy seguro, tal vez pueden corregir algo, ¿no? Pero es Sí, dependiendo. disminuyen para las personas adultas mayores. Así es. Entonces, según ciertas condiciones, ¿no? Edad, sexo, actividad que estén realizando, varía esto, ¿no? Entonces aquí tenemos, dice que origen de la frecuencia cardíaca, el corazón comanda la acción del sistema circulatorio, el ciclo cardíaco. Esta se inicia con el llenado de las cavidades del corazón en fase diastólica, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de el momento diastólico, es cuando el corazón automáticamente dice que se llena, ¿no? Y la sistólica pues será cuando expulsa, como que se llama la sangre. Ya veremos un poquito mucho más adelante. Según datos que recogí, dice que la medida más o menos de la presión arterial está entre 120 y 80, ¿no? ¿Qué es eso de 120 y 80? Pues hablan de una presión alta, o sea, son como dos rangos, ¿no? Son como dos rangos que uno por lo general mide, ¿no? La parte alta es cuando dice que se mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae. Cuando hablamos de que se contrae es que está expulsando la sangre, está haciendo circular la sangre, ¿no? Y esto se conoce como la presión sistólica, ¿no? La alta que le llaman. Y la baja es cuando el corazón se llena de sangre. ¿Sí? Entonces, esa le llaman como la presión distólica, ¿no? Cuando el corazón se llena, como que se hincha y se llena de sangre, y cuando ya se contrae y expulsa es la sistólica. Entonces, la sistólica es dentro de los dos valores que se toman, es la alta, y la distólica es como que se llama el dato bajo, ¿no? Según lo que mi hijo, como les digo, está estudiando para médico, me dicen que es más preocupante cuando la presión distólica está en números altos, porque ahí es un poquito más complicado, o sea, cuando supuestamente el corazón debería estar relajado, cuando el corazón se llena. Ya, cuando el corazón se llena, y si esto está alto, dice que esto puede ocasionar problemas de paros cardíacos, ¿no? Entonces siempre hay que preocuparse más con los dos son preocupantes, pero en esta de aquí me dice él, es que uno tiene que estar mucho más atento, ¿no? Entonces esto es más o menos, se puede decir, los datos normales que tiene que tener una persona. 120-80, 120 el dato alto, que es la sistólica, y 80 el dato bajo, el valor bajo, que es la distólica. Si uno está dentro de estos rangos, entonces podemos decir que tiene una presión normal, ¿no? Claro que puede, como que se llama, estos datos variar dependiendo de lo que usted está haciendo, ¿no? Si usted está, por ejemplo, en condiciones normales, que no está agitado, ni ha corrido, ni se ha asustado, ni ha hecho un sobreesfuerzo, debe tener estos rangos. Pero si ya usted ha corrido, ha hecho algún tipo de actividad, está muy nervioso, asustado, ha subido las escaleras, algo ha hecho, estos valores cambian, ¿no? Entonces, estos valores son desde el punto de vista normal. He conversado con algunos médicos y dicen que hay una especie como que se llama, en diferentes partes del mundo, ¿cómo sería la palabra? Hay una controversia, ¿no? Porque dicen que más o menos normal sería también 130-90. En algunos países, como que se llama, europeos, he escuchado, que ellos consideran la presión normal entre 130-90, ¿no? Y otros, en cambio, dicen que no, que lo normal es entre 120-80. Hay otros que dicen que, bueno, entre 120 y 130 se puede considerar el dato alto, la sistólica, como normal, y entre 80-90 se puede decir que están dentro de los rangos normales, ¿no? Eso es lo que Ingeniero, ya eso según las JNS8, los rangos de 120 a 130, como dice, eso ya se lo estaría calificando como una prehipertensión.
Ya, sí, más o menos estuve viendo, pero por eso le digo, hay una controversia porque como yo estuve hace algún tiempo atrás, desde el año pasado, con problemas de hipertensión, conversaba, me traté de informar, entonces algunos médicos me digo, oye, pero tengo 125, tengo 128, no me dice, están dentro de los rangos normales, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ya pasado de 130, ahí sí ya tienes tú como que se llama algún tipo de problema. Es lo que me decía, ¿no? Pero hay algunos que, como les digo, 120 tiene que ser más o menos 120, 80. Ustedes que vieron, creo que con la doctora, creo que la doctora otra vez me estaba explicando, ¿no? 120, 121, 122, 123, 124, me parece creo que es normal. Ya pasado de 125, ahí sí ya tienes como un poquito de presión. O sea, como algo de hipertensión, porque decía ella, no es como lo normal. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, la figurita que están viendo aquí, ¿no? En la parte de la sistólica, ¿no? Es cuando el corazón se contrae. Si ven las flechitas, entonces el corazón es como que se vacía totalmente de toda la sangre que tiene dentro de sus cavidades, ¿no? Y en la parte de acá de la distólica, lo vemos que el corazón como que se hincha, se pone como redondito, porque ya se ha llenado sus cavidades de sangre, ¿no? Acá tengo otras imágenes en donde se puede ver el corazón desde el punto de vista como la distólica, es cuando se llena, y la sistólica, pues cuando como el corazón impulsa. Aquí ven ustedes estas flechitas que son como vectores, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, en la distólica cómo entra la sangre por los diferentes arterias, ¿no? Como aquí entra la sangre, se llena, y por acá, por cómo sale, ¿no? Entonces, dice que la presión arterial mide la fuerza que se aplica en las paredes arteriales. Por eso que he escuchado a muchas personas que, los entendidos, que cuando a veces uno tiene muchos problemas de colesterol, de triglicéridos, que es la acumulación de cierta grasa en las venas, y es como que reduce como que se llama las dimensiones por donde la sangre tiene que circular, ¿no? Entonces, cuando las venas están entre mayor cantidad eh, de obstáculos tienen para que la sangre fluya, ahí es el problema de la hipertensión, porque el corazón tiene que hacer un poquito mucho más de fuerza para que la sangre como que se más circule, ¿no? Es más o menos lo que he escuchado, he entendido sobre esto. Aquí hay algunos datos en donde pues, nos indica, ¿no? Por ejemplo, en la presión sistólica, que les digo ya es cuando el corazón como que se llama expulsa la sangre, dice que lo normal dice 120, ¿no? Y otro dato también interesante que se mide es en milímetros esto creo que es Hg mercurio, creo que es, ¿no? Es una forma, unas unidades, ¿no? Milímetros de mercurio, creo que es ya con las cuestiones de los tensiómetros, porque estas son medidas, cuando hablamos nosotros de presión, por lo general se mide en este tipo de unidades, ¿no? Es como volumen, estamos hablando como de medidas de volumen, ¿no? Entonces, lo normal, 120, la sistólica, y la distólica 80, ¿no? Ya cuando hay una prehipertensión, lo que decía, creo que era, no sé si era Zulayo, era Yepes, entre 120 a 139, cuando hay este tipo de variación que no se mantiene en 119, sino siempre está en 125, 126, 124, hasta 139 dice que hay una prehipertensión. Significa que uno tiene ya posiblemente algún tipo de que va a estar a paso ya de lo que es la hipertensión. Hiper significa alta, ¿verdad? Hipo significa baja. Eso también es otro dato que tal vez no todos, como que se llama, lo saben, aunque ya ustedes vieron creo que control de emergencias con la doctora, y ya esos temas ustedes manejan, ¿no? Hiper es alto, hipo es baja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de una presión arterial alta, ¿no? Y cuando hablamos de hipotensión, estamos hablando de una presión arterial baja. Supuestamente, lo que he escuchado es que dicen que por lo general las mujeres saben tener la presión arterial un poco más baja que los hombres, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene una presión arterial no de 120 a 80, ¿no? Sino siempre es como 60 la presión, lo que es la distólica, está como por los 60, 70, por ahí, y la sistólica está como por 100, 105. Entonces ella dice que es depresión baja. Y ya cuando la presión ella la tiene entre 120 y 80, pues se siente a veces como malestar.
Según lo que me dicen que es más difícil cuando hay hipotensión. Perdón, hipertensión. Cuando hay hipertensión es mucho más complicado bajar la presión, ¿no? Pero que es mucho más fácil cuando hay hipo. Cuando la presión es baja, uno pues con ciertos, no sé si decir medicamentos o ciertas acciones que uno hace, puede subir. Es más fácil subir la presión que bajarla, ¿no? Entonces, lo que también me estaban diciendo es que en la distólica, como creo que les comenté hace un momento, hay que cuidar que no se sobresalga de estos valores, ¿no? Mayores de 80, 90. Yo, por ejemplo, cuando yo tengo la presión en 90, 90 y pico, chúspica, me siento súper, súper, súper que mal. Ya en 85, 86 ya también estoy un poquito medio. Pero bueno, necesitan los medicamentos, lo que el médico me explicaba que estos medicamentos son unas especies de productos que hacen que las arterias como que se dilaten un poco más, ¿no? Para que pueda haber una mayor posibilidad de que la sangre como que se más circule, ¿no? También hay algunos medicamentos, creo que son como dilatadores, como en las cuestiones de la sangre, creo que hacen que, ¿cómo le llaman esto? Que no se, el problema de la coagulación, algo así me hablaba un poquito. Anticoagulantes. Anticoagulantes, ¿no? Estos medicamentos que también ayudan en las cuestiones del problema de la hipertensión. Lo que ocasiona por lo general esta subida de hipertensión, como digo, hay ciertos elementos, ¿no? Como edades, actividad, y también mucho interviene la parte de la alimentación. A veces cuando uno se alimenta no adecuadamente, en especial las personas que consumen demasiadas calorías o también demasiados carbohidratos, porque según los entendidos, he escuchado que cuando uno consume demasiado carbohidratos, el cuerpo pues es tan sabio que solamente él ocupa lo que él necesita, ¿no? Lo que necesita diariamente. Y el resto pues lo que hace él es eliminarlo. Si no lo puede eliminar por las diferentes vías de eliminación, como son por ejemplo las heces, la orina, se acumula. Lo que no se puede eliminar se acumula y eso al acumularse se convierte en calorías, en grasa. Por eso que algunas personas a veces tenemos exceso, como que se llama de grasa, porque el cuerpo lo ha transformado eso en grasa, o sea, como dejarlo ahí de reserva, ¿no? Entonces, eso como que se llama, ocasiona la mala alimentación. Yo creo que en mi caso, el problema de hipertensión fue tal vez por una alimentación no muy adecuada, porque desde que tengo conocimiento, siempre he consumido muchas grasas saturadas desde pequeño. Y también pues ya la edad y el trabajo, problemas del estrés, el estrés también ocasiona bastante eso, estas cuestiones de hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos un poquito puedo compartir con ustedes. Aquí me hablan, por ejemplo, ya de una hipertensión de 140 a 159 en la sistólica y la distólica entre 90 y 99, ¿no? Ya dice que hay dos tipos de hipertensión. En el estado 1, yo creo que estoy en el estado 1, porque yo por lo general estos son los valores que a veces cuando llego, como decía, a 140, como le digo, es que me muero, ¿no? Hay algunos que se ríen y dicen, yo con 140 yo me río, porque la señora del bar dice que ella por lo general siempre la presión la tiene entre 180 a 200, entonces ella está en un estado 2, ¿no? Ella tiene presión hasta 200, 230, ella me hablaba la otra vez que tenía la presión, la sistólica, ¿ya? Y es súper súper complicado eso, ¿no? No sé si quieras comentar algo de los entendidos eh, en esta materia un poquito, acotar algo, o tal vez me quieran desmentir, ¿no? Tal vez lo que yo he dicho ha sido mentira. Ustedes dirán. No, ingeniero, sí está bien explicado. Las mediciones del pulso se pueden efectuar en distintos puntos. O sea, ¿qué es la medición del pulso? Pues bueno, es medir las frecuencias cardíacas, ¿no? Nuestro cuerpo tiene determinados sitios donde nosotros podemos ir a esos sitios y comenzar a medir esa frecuencia cardíaca. ¿Cuántas contracciones el corazón hace, no?
Entonces, nos indica que en los lugares habituales lo podemos nosotros encontrar en la muñeca, en el cuello o en el tórax, ¿no? También, según investigaciones que he hecho, también se puede medir las frecuencias cardíacas en las extremidades inferiores, por ahí por las piernas, por el pie. También usted como que se la puede tomar en el hipotético caso de que sea muy complicado en las partes superiores. Por lo general, siempre uno cuando toma la frecuencia cardíaca lo hace es en el cuello, ¿sí? Con los dos dedos en la arteria como que sea mucho más grande, ahí uno comienza a ver las palpitaciones, ¿no? Las contracciones del corazón. Si uno puede en el cuello, pues hay unos como que se llama que lo hacen en la muñeca, lo hacen como que se llama también aquí en el oblicuo, no es el oblicuo, como que se llama en la parte entre el codo, ¿sí? Como en la mitad del brazo, ahí también uno puede como que se llama tomar la frecuencia cardíaca, porque considero que ahí están como las venas un poquito de mayor diámetro en cuestiones de tamaño. Si ya no se puede en esos lados, entonces ahí sí he visto que lo hacen en las piernas y también como que se da por los pies. Ya vamos a ver unas imágenes un poquito más adelante, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí vemos nosotros las zonas para tomar las frecuencias cardíacas, ¿no? Aquí vemos nosotros en la zona, por ejemplo, que es conocida como axiliar, que está localizada entre el hueco axiliar colocado en el brazo en aducción, ¿no? Perdón un ratito, una llamada del ingeniero ya. Listo, chicos, mil disculpas. Una llamada al ingeniero Yauri, necesitaba alguna información, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos continuando, la toma de la frecuencia cardíaca, como les decía, se lo puede encontrar en las zonas axiliar, humeral, radial y cubital, ¿no? La axiliar es el que está localizada entre el hueco axiliar, colocada en el brazo de aducción. Yepes, no sé si me ayudas, ¿es esta primera imagen que está indicando?
Sí, ingeniero, lo estoy escuchando. Venga, venga. En esta primera imagen lo que dice axilar, localizado en el hueco axilar colocado en el brazo en aducción. Aducción creo que es cuando está como que se llama el brazo extendido, ¿no? Está como formado. Claro, cuando está abierto de la línea medial del Ya, entonces cuerpo. eso es axilar. Dice, humeral localizado en el pliegue, dice, del codo con el brazo. O sea, a mí me da la idea que esto es como humeral. Ya. Dice que está ahí arriba de la primera imagen, si es humeral. Esto que está aquí arriba es humeral. Entonces, ¿cuál es el axilar? ¿Cuál es la axilar? Axilar va casi como que por en medio de las axilas mismas, o sea, un poquito más abajo, 2 dedos más abajo. O sea, en la parte de arriba. Enseñémosle la ubicación. Entre el hombro, ¿qué? ¿Por el hombro? No, humeral es aquí, mire, ingeniero. En donde por lo general le toman la presión a uno. Cuando es, por ejemplo, de aquí de la parte humeral, yo he visto que son 4 dedos para arriba. ¿Ese sería? 2 dedos arriba de la flexura. Ese es el axilar. No, este es el humeral. Claro, el que está en la imagen aquí, en donde le están poniendo los dedos aquí, en donde se comparte el brazo. La primera sí. A Y ver, esta es la radial. ya. Bueno, alguien dijo que humeral es la primera gráfica. Y axilar dice que es La como... de aquí. A ver, indícame. Esa es la humeral. Ya, ¿y la auxiliar cuál sería? Puedes con tu... Tenemos una que es apical, que es a nivel de las tetillas, y eso solo se lo palpa en los niños, que es ya. a nivel de las tetillas. Ajá. Tenemos sí, que se siente, sí, pero por lo general se toma pulso, es humeral, radial, femoral, poplitea y pedial, y apical en niños recién nacidos. Ya, listo. Entonces, la radial dice que la radial es localizada sobre el canal radial entre la apófisis estiloides del radial y el tendón del músculo. Dice que es en el lado medial y ventral de la muñeca. Creo que es la figura número 2 que está abajo, ¿no? Esa debe ser como se llama la radial, ¿no? En donde es casi llegando a la mano, ¿sí? Entonces ahí vemos la radial. Y la cubital dice que es localizada en la parte medial de la muñeca, sobre la superficie ventral. Bueno, continuamos. Acá también ahí tengo otra imagen en donde aquí, en la parte del cuello, ¿no? Entonces aquí indica la imagen, dice que los valores, la valoración del pulso es el pulso central y el pulso periférico. La central, las arterias carótidas, que eso sí ya sé que tiene que estar en la parte del cuello, la carótida. En la garganta, las arterias femorales situadas en la región inguinal. Inguinal es en la parte como que se llama, en la parte de abajo casi ya llegando, comenzando las piernas, ¿verdad? Para sentirlo, presionar levemente y con los dedos índice y mayor. Y el pulso periférico son las arterias radiales en la cara externa de la muñeca. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí, esta es la periférica, y la que estamos en la parte de acá del cuello, pues es pulso central. Si alguien puede aportar un poquito más con este tipo de información, pues lo puede hacer, ¿no? Como dije, Fernando Pérez está ahí, pero ¿cómo se llama? No se le escucha. Erika, si me puedes tal vez ayudar un poco a tus compañeros y también a uno para conocer un poquito más de esta área. La primera es el radial y la segunda imagen es la carotidia. Pero en caso de AVO motivo, ¿mande? Pulso central dice aquí. Claro, es porque eso ya va a nivel más grande. Por eso central y periférico. Periférico ya es cuando va a nivel de extremidades y central es cuando son ya más grandes. Por ejemplo, cuando la carotidia cuando la arteria es mucho mayor. Ya, listo. Exacto. Por ejemplo, en un caso por lo que le iba a decir, en caso de alguna emergencia, uno por lo general sabe tocar a nivel de carotidio, ¿verdad? Pero siempre y cuando no sea por asfixia, porque ahí uno lo atraganta mucho más. Ya.
Entonces, cuando hay problemas de asfixia, no hay que recomendar tomar el pulso en la parte central, ¿no? Pues, a nivel de carótida. Ay, ¿Sí? y en niños, por lo general se siente más, Claro, aquí pero, sí, porque hay ajá, mayor cantidad de claro, sangre que circula, ¿no? exacto, pero hay que tener precaución en qué condiciones está el accidentado como para poder proceder. Ya, listo, gracias por tu ayuda, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Algunas formas de cómo toman la presión, ¿no? Aquí está en la parte cerca de la muñeca, donde está la muñeca, cerca del brazo, dice arterial radial, están indicando aquí, arterial pedia dorsal, que es en el pie, casi llegando como que se llama el pie, ¿sí? Acá tenemos arterial poplitea, que es en donde se flexiona, como que se llama, la pierna con el muslo, ¿no? Donde está la rodilla. Entonces esa es la poplitea, ¿sí? En la parte, siempre he visto cuando me toman la presión, o yo mismo me tomo a veces la presión, yo siempre cojo creo que 2, 3 dedos de arriba de donde está la parte poplitea y ahí como que se llama, me tomo la presión, ¿no? Y acá, esta es la que por lo general siempre yo hago, ¿no? La arterial braquial, dice. Esta es la que más como que se me utilizo, ¿no? Dice, la arterial radial, posición de las extremidades a nivel del puño del corazón, su lugar encima de la muñeca, auscular la arteria radial, ¿no? En lo que tiene que ver la arteria pedia dorsal y se coloca el manguito por encima de los malleolos o en mitad de la pantorrilla. Auscultar la arteria tibial posterior a la arteria dorsal del pie. Bueno, ahí vemos un poquito el gráfico, nos puede ayudar un poquito dónde es que se ubica la banda esta que se coloca para medir la tensión arterial o la presión arterial, ¿no? Aquí vemos algunos instrumentos, son uno de los instrumentos que por lo general se utilizan para medir la presión arterial, ¿no? Entonces aquí tenemos se llama estetoscopio, creo que es, ¿no? El estetoscopio, acá tenemos acá ya el aparato en donde está la banda esta y la cantidad de aire que se suministra como para que haga una presión en la parte donde se va a medir, ¿no? Acá tenemos otros tipos de aparatos. Hay unos también que ya son unas como muñequeras donde se mide la presión arterial, ¿no? Eh, Supuestamente, lo que la otra vez le escuché a la doctora, tal vez a ustedes también les ha de haber dicho, que los aparatos más fiables son estos aparatos en donde se utiliza el estetoscopio con el tensiómetro, ¿no? Que está en la parte de acá abajo, ¿no? El estetoscopio y el tensiómetro dice que ese es mucho más efectivo, que ese de ahí como que se llama, porque uno está escuchando como que se llaman las palpitaciones y hace como que se llama el cálculo, ¿no? Que estos de acá que son un poquito digital, dice que sí tienen cierto margen como que se llama de error, según la doctora, lo que me estaba como que se llama la otra vez indicando, ¿no? Eso también, bueno, ya los que están en esa área un poquito más médica, son los que son más entendidos en este tipo de situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la frecuencia cardíaca, aquí vemos, por ejemplo, en la fórmula, que la frecuencia cardíaca es igual al número de veces, ¿sí? Al número de veces o número de latidos, como que se llama por tiempo, que es como que se llama por minuto, ¿no? Aquí sería N veces, serían las palpitaciones, el boom, boom y el tiempo. Por lo tanto, como el evento cíclico que se mide aquí para el corazón es el número de latidos y el intervalo de tiempo utilizado, ¿no? Como vimos hace, creo que aquí vamos a ver un cuadrito donde nos indican los latidos o las pulsaciones en reposo que tienen que ser normal en hombres y mujeres, ¿no? Normal y anormal, ¿no? Por ejemplo, dice que lo normal entre hombres de 20 a 29 años de edad tiene que ser entre 70 a 80, ¿no? Es palpitaciones por minuto, significa, creo, ppm, ¿no? Palpitaciones por minuto, o las contracciones, si les queremos decir, las contracciones por minuto. Entonces, lo normal sería entre 70 y 84 palpitaciones por minuto entre un hombre de 20 a 29 años, ¿no? Anormal ya serían 86 o más palpitaciones por minuto, es inadecuado. Bueno, dice que las palpitaciones buenas, palpitaciones por minuto, en un hombre de 20 y 29 es entre 62 y 68. Es en estado de reposo, ¿no? Y excelente, palpitaciones por minuto es 60 o menos, ¿no? Entonces, una persona que tiene 60 palpitaciones por minuto o menos está excelentemente bien, ¿no?
está bien una persona entre 62 y 68, normal, se la puede considerar como, bueno, normal 70-84, pero ya entre más de 86 ya está en colores rojos, significa que algo está pasando, hay algo que ha disparado las palpitaciones, ¿no? Aquí vemos de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a más, ¿no? Y como nosotros vamos viendo aquí, entre mayor vamos avanzando en edad, van aumentando las palpitaciones por minuto, porque tal vez ya tenemos nosotros algún tipo de problemas en las arterias, problemas de colesterol, triglicéridos, no sé, estrés, tensión, muchas cosas, muchos factores que intervienen, ¿no? Por eso es que va aumentando el ritmo cardíaco, las palpitaciones por minuto. En las mujeres, en cambio, miren, las mujeres tienen las palpitaciones son mayores, ¿ah? Las mujeres, su frecuencia cardíaca es mayor, ¿no? Entre 20 y 29 es lo normal, entre 78 y 94, bueno 72-76 y excelente 70 o menos. El hombre es 60 o menos. Estos son datos que como que se llama bajado de la web, en varios materiales que he revisado, me pareció interesante esta tablita, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? El uso del pulso en la medición de la presión arterial. La frecuencia cardíaca se medirá en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto, ¿no? A nivel del corazón, esto se hará en reposo en un lugar con una temperatura ambiente de entre 20 y 24 grados centígrados y con el paciente sentado. La medición de la frecuencia cardíaca por contacto físico se efectuará un minuto antes de la medición de la presión arterial. Se repetirá 2 veces la medición durante un minuto y se calculará el valor promedio. Eso también es lo que he visto que la doctora como que se llama hace, que por ejemplo mide como que se llama en un brazo y después de un ratito, un minuto, por ahí 2 minutos, a ver, de nuevo me la mide para más o menos como que se llama ver si se mantiene o si tal vez baja un poquito y saca ya como que se llama ahí un promedio, ¿no? Y ahí se saca el promedio de la presión arterial, ¿no? Erika, no sé si algo quieres comentar con esto. Parece que se ocupó Erika por ahí. Bueno, aquí tenemos dentro de lo que es la presión cardíaca, por ejemplo, dice que lo normal está entre 120 o menor de 120, ¿no? En lo que es la sistólica y la presión distólica entre 80 y menor de 80. Entonces ahí se podría decir que está la presión normal. Cuando está elevada, está mayor de 120, entre 120 y 129, creo que vimos hace un momento que ya hay una prehipertensión, y entre más de 80 lo que es la distólica, ¿no? Una ya presión alta de grado 1 tenemos entre 130 a 139 en la sistólica y 80 y 89 la distólica, ¿no? Una hipertensión grado 2 está entre igual o mayor de 140 palpitaciones por minuto, ¿no? Y acá tenemos, eso es en la sistólica, y en la distólica tenemos igual o mayor a 90. Ya en una crisis de hipertensiva, estamos hablando que en la sistólica está a 180, la presión en el dato alto, de cuando el corazón comienza a bombear, y en la distólica 120, ¿no? Chupica, ya estás ahí, creo que te estás muriendo, porque yo con 90 nomás, que estoy en 90, yo estoy ya que estoy malísimo. Ya con 100 estoy ya que ya estoy como que ya me siento más en el lado de allá que de acá. Bueno, son datos que tal vez lo que no manejamos diariamente, como les diría, estas actividades nos puede a nosotros ayudar, ¿no? Nosotros no vamos a hacer la parte médica, eso creo que ya les había indicado a ustedes desde el comienzo. El técnico, el tecnólogo en seguridad y prevención del riesgo laboral solamente se puede dedicar su ámbito de trabajo, ¿no? El ámbito de trabajo, ¿cuál es? La seguridad laboral, todo lo que tiene que ver con medidas de prevención, técnicas de prevención, gestión de seguridad y salud, eso es la seguridad laboral. La higiene industrial, que tiene que ver con la toma de muestras y el análisis de estas muestras, ¿no? Y el higienista industrial por lo general se enfoca en 3 tipos de riesgos, así como bien marcados, ¿no? Que es el riesgo químico, físico y
biológico. Eso es un poquito más lo que tiene que ver con la higiene industrial, con la salud industrial, ¿no? Y la ergonomía y psicofisiología, que también el técnico en seguridad laboral debe tener conocimiento. Pero lo que tiene que ver con cuestiones de medicina laboral, él no se mete en esa área, eso le corresponde netamente a un médico, porque son temas en donde se tiene que ver sobre la fisiología del cuerpo, ¿no? Ya eso es un médico, que para eso se prepara el médico para ver los comportamientos de la persona. El técnico, el tecnólogo, lo que sí puede ayudar es en la vigilancia de la salud. En eso sí puede un poquito apoyar, ¿no? Esta vigilancia de la salud se refiere como que se llama que el técnico es un soporte del médico, ¿no? Le está ayudando un poquito a recordarle en qué momento son las vacunas, tal vez como que se llama a través de la percepción, ve una persona que se le ve un problema de salud, entonces él lo que hace es derivarlo como que se llama al médico para que el médico ya lo oculte, lo analice y vea qué problema tiene, ¿no? En eso sí, como que se llama el tecnólogo, tenemos que estar ahí atentos. Pero como les dije y repito, nuestro ámbito de trabajo es nada más la seguridad laboral, la higiene industrial y ergonomía y psicofisiología. Esos ámbitos son bien remarcados que nosotros debemos especializarnos un poquito en esa área, ¿no? En lo que es el control de la salud, ya eso se lo dejamos al médico laboral, ¿no? Bueno, seguimos un poquito con las cuestiones de las frecuencias cardíacas. Vemos aquí ciertos datos. Dice la frecuencia cardíaca en reposo depende de factores. ¿Cuáles son esos factores que van como que se llama a depender, ¿no? Bueno, cuestiones genéticas se refieren a, hay ciertas personas que tienen ciertos problemas genéticos, ¿no? No sé, tienen asma, tienen problemas con su corazón, tal vez tienen algún tipo de ciertas enfermedades como que ocasiona que la frecuencia cardíaca no sea la normal, ¿no? Entonces ahí uno tiene que revisar todo eso. Un dato súper interesante es que, por ejemplo, cuando una persona recién ingresa a trabajar, es obligación que la empresa tenga datos médicos de esta persona, ¿no? ¿Cómo tiene datos médicos? Porque él necesita saber en qué condiciones entra la persona, ¿no? Porque imagínense, si ustedes cuando recién entra una persona y no se realiza el chequeo médico, ¿sí? No sé, eso está dentro del perfil, como que se llama, del trabajador. Y eso sí les corresponde a ustedes. Ver que esa persona se le haga el respectivo chequeo, el análisis de un médico laboral. Porque después ustedes cómo pueden tener evidencias de que esa persona, si llegara más adelante, ¿no?, a presentar algún tipo de enfermedad o, no sé, enfermedad de su salud, y él puede, ¿cómo se llama el trabajador? Decir, no, aquí me enfermé. ¿Sí? Si ustedes no tienen esos datos, pues esta persona pues tiene un argumento que le podría llevar a que esa enfermedad la adquirió en la empresa, ¿no? Pero si ustedes realizan lo que se llama como el fisiograma es una especie de información que se hace cuando un trabajador entra y cuando el trabajador sale, ¿no? Cuando entra, se hace el chequeo médico, en donde ahí se le revisa presión arterial, se le revisa si la persona es hipertensa, es cardíaco, tiene asma, tiene algún tipo de problema con su columna, con los riñones, alguna enfermedad, ¿no? Se revisa el perfil que se necesita, cuáles son las funciones que esta persona va a desarrollar dentro de esa área de trabajo, la capacidad que él tiene sobre el trabajo que va a realizar, o sea, si es apto con P, ¿sí? También se revisa un poco la actitud con C, si esta persona va como que se magariza, ¿no? Entonces, por lo general va acompañado en el fisiograma de una gran cantidad de información desde el punto de vista de salud. Este fisiograma se lo hace antes de que la persona ingrese, se llena todos esos datos y ahí usted puede detectar si la persona va a funcionar en el área de trabajo o no, porque cuando usted hace el fisiograma y se da cuenta que esta persona tiene problemas como que se llama cardíacos, usted no puede como, darle ciertos tipos de trabajo que tal vez vaya a elevar la frecuencia cardíaca. O si tiene asma, o si tiene la columna desviada. Ahí decidirán si lo contratan o no lo contratan, ¿no? O para qué tipo de trabajo esta persona puede, como que se llama, puede
o sea, no decir servir, ¿no? Sino que puede tal vez ser mucho más competente, ¿no? Porque se me ocurre, a lo mejor como que sea una persona no tiene la capacidad física, se me refiero a cuestiones músculos, cosas así, pero tiene una capacidad mental increíble, tiene una capacidad de análisis increíble, entonces se lo puede derivar para otro tipo de actividad, ¿no? A eso me refiero un poquito, y eso se encarga el Departamento de Talento Humano. El Departamento de Talento Humano el técnico, el tecnólogo en seguridad laboral y con el médico ocupacional son los que se encargan en la selección de estas personas, ¿no? Entonces ustedes se acordarán cuando nosotros hablamos acerca de las técnicas analíticas y las técnicas operativas, hablábamos como que se llama de eso, ¿no? Dentro de las técnicas operativas, pues estaba como que se llama la selección del personal, ¿no? Buscar la forma de que esta persona tenga la capacidad para poder como que se llama ingresar. Y eso se encargaba pues cuando recién la persona ingresaba, ¿no? Entonces, eso un poquito lo vemos en el fisiograma, ¿no? Entonces, cuando una persona va a trabajar hay que revisar todo eso, ¿no? Hay que ver todos sus problemas a lo que se refiere con factores genéticos, ¿no? El estado físico, el estado psicológico, las condiciones ambientales de donde él como que se llama, viene, ¿no? Y a qué tipo de trabajo él va a estar, ¿no? Entonces ustedes se han dado cuenta que hay muchas empresas que a veces ponen, cuando están solicitando algún tipo de trabajador, les dicen más o menos la condición de trabajo que él va a tener. Por ejemplo, le dicen, miren, este trabajo es de mucha presión. ¿Sí? Si usted no tiene problemas con esto, bueno, encantado. Pero si usted tiene problemas de que cuando mucho se lo presiona, se enoja, se molesta, se enferma, entonces no se puede, ¿no? Entonces, eso también. Ahí también, por ejemplo, usted va a trabajar en altura. Si usted va a trabajar en altura, tiene que ser una persona que no tenga miedo a las alturas, que no tenga como que se llama problemas de vértigo. O si usted tiene problemas con su columna, no puede hacer mucho peso. Miren, este trabajo es en donde va a haber mucho esfuerzo, va a estar mucho tiempo parado, tal vez va a hacer levantamientos de carga, y si usted tiene problemas con su columna, o tiene problemas musculares, no sé, se me ocurre cómo que se llama con sus rodillas, es muy difícil. Por eso es que, lastimosamente, no sé si ustedes se han dado cuenta que las personas cuando ya pasamos los 40 años de edad, se nos hace mucho más difícil ingresar a trabajar, porque, como les decía, nuestro cuerpo también se oxida, igual que ciertos elementos que están en la intemperie, como el fierro, ¿no? Hasta el fierro más fuerte, con el pasar del tiempo, va sintiendo desgaste, ¿no? Entonces las empresas tienen a veces unas políticas de que ellos, personas de 40 años, son un poquito mucho más difícil contratarlas, porque estas personas por lo general ya comienzan a tener dificultades, se enferman mucho más seguido, no producen como que se llama igual que un joven, no se les puede exigir mucho, porque si se les exige mucho, pues se enferman, y por eso hay un poco de rechazo a veces a estas personas con esa edad, ¿no? Dependiendo también de la postura, la edad y el sexo, también es otro factor que va a incidir, como que se llama, sobre lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Dice, en la actividad de la que esté realizando, esto se toma estando, como su nombre lo indica, en reposo, esté recostado, más o menos. Aquí de nuevo se repite este dato, que entre 60 a 100 es más o menos. Dice, en un adulto sano en reposo, el pulso suele hallarse en el rango de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Durante el ejercicio físico, el rango puede aumentar entre 150 a 200 latidos por minuto. Y durante el sueño, y para un atleta joven en reposo, el pulso bien puede estar en el rango entre los 40 y 60 latidos por minuto, ¿no? Son más o menos ciertos datos que nos pueden ayudar para poder entender el comportamiento de la frecuencia cardíaca. Para que ustedes, como tecnólogos, en este momento se me ocurre a través de la percepción, en lo que tiene que ver primeros auxilios, ahí ustedes pueden ver, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima, que la representamos con esta nomenclatura, FC, frecuencia cardíaca máxima, dice que es un límite teórico que corresponde al máximo de pulsaciones que se alcanza en una prueba de esfuerzo, sin comprometer la salud. Esta frecuencia cardíaca máxima varía con la edad y depende del sexo de la persona. También hace que la persona mantenga todo su cuerpo en una actividad física y estable duradera, ¿no?
Se ha propuesto diversas ecuaciones. Aquí tenemos nosotros una ecuación para sacar la frecuencia cardíaca máxima en el hombre. De 80, edad de entre 6 y 13, y mujer dice de 60 a 80 años de edad, ¿no? Entonces, la fórmula para calcular es la cantidad, como que se llama, es 220 menos la edad del sujeto, ¿no? Entonces, según la edad del sujeto y 220, uno puede sacar, como que se llama, la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, sin embargo, se trata de una ecuación con limitaciones, puesto que está establecido a partir de sujetos menores de 55 años. Nada más se puede hacer esta fórmula con sujetos menores de 55 años, ¿no? ¿Qué más datos aquí tenemos? Bueno, aquí tenemos como que se llama una frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, cuando hay una frecuencia cardíaca, aquí están las edades, ¿no? Por ejemplo, una persona de 20 años que tiene una frecuencia cardíaca de más o menos desde 180 hasta 200, dice que está en una zona de peligro, ¿no? Una persona de 20 años que está entre una frecuencia cardíaca entre 160 y pico hasta 180, está como al límite en donde él debería ser como lo normal, ¿no? Pasado de este umbral, entonces ya hay algún tipo de peligro para esa persona. Una persona de 20 años en la zona aeróbica está entre 140 a 160. Dentro de este rango se puede decir que la frecuencia cardíaca máxima está aceptable, ¿no? En zona de manejo de peso, la frecuencia cardíaca de una persona de 20 años entre 123, por ahí más o menos hasta 141, 42, según este gráfico de plano cartesiano, ¿no? Tenemos nosotros aquí en la línea de las ordenadas, tenemos la frecuencia cardíaca, y en la línea de las abscisas tenemos la edad, ¿no? Ahí ustedes pueden jugar con las edades, y en la parte de las ordenadas ustedes pueden ver la cantidad hasta donde puede estar, ¿no? El color rojo significa zona de peligro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una persona de 60 años, que esté entre una frecuencia cardíaca de 140 hasta 160, está en una zona de peligro, ¿no? Que esté entre 100, a ver, según el plano aquí veo, entre 130 más o menos por ahí, 120, 125, como 128 frecuencias cardíacas, palpitaciones por minuto, hasta 140, una persona está como decir, en el límite de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes podrían jugar un poquito más o menos con este gráfico, ¿no? Acá hay otro gráfico un poquito, tal vez mucho más específico, en donde los colores rojos significan que ya están en zona de peligro, ¿no? Y ahí va bajando los colores anaranjado, amarillo, hasta llegar a lo que tiene que ver lo normal, ¿no? Que son el color como que se llama celeste, ¿no? Dice zonas de entrenamiento en hombres, zona de entrenamiento en mujeres, ¿no? Aquí está la frecuencia cardíaca, aquí en cambio en la fórmula en los hombres, miren, interesante. En los hombres se utiliza 220 menos la edad, y en las mujeres se utiliza 226 menos la edad, ¿no? Como habíamos visto, la frecuencia cardíaca en las mujeres es un poquito mayor que en el hombre, ¿no? Por eso es que tal vez le aumentan un poquito esta variable a 226. Tenemos aquí está el ejemplo. En el 2015 dice, para predecir la frecuencia cardíaca máxima se propone ecuaciones más seguras. Esta es otra ecuación diferente a la que habíamos visto en la parte de acá, ¿no? Habíamos visto la ecuación acá es 226 menos la edad para las mujeres, y en el hombre 220 menos la edad para los hombres, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una ecuación en donde estos valores ya están como que se llama, son estandarizados, ¿no? Aquí tenemos la fórmula donde nos indica 208.7 menos 0.73. Este valor de 0.73 se lo multiplica por la edad en años de la persona, ¿no? Y en la mujer es 208.1 menos 0.77 por la edad en años, ¿no? Miren, tenemos dos fórmulas, ¿no? La anterior fórmula, que dice que es un poquito más antigua, esta fórmula de aquí, y esta es la más moderna, me imagino que es la que se está utilizando actualmente para sacar las frecuencias cardíacas de la persona, ¿no? Y ahí podemos nosotros ver en este rango, ¿no?
Si el valor, como que se llama, que nos sale, ustedes se pueden comparar con estos rangos y ahí ustedes lo pueden clasificar. O pueden utilizar también este otro gráfico. Según el resultado que salga de la fórmula, el valor que salga, ustedes ahí lo llevan aquí al gráfico y ustedes pueden ver en qué situación, en qué condición se encuentra el trabajador, ¿no? Si está en una zona segura, si está tal vez que, bueno, por cuestiones de su peso, está en o sea, lo que es amarillo, acuérdense que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en colores amarillos, de amarillo para arriba, estamos hablando de que la persona tenemos que poner un poquito de énfasis en la seguridad. Para nosotros, por ejemplo, estar tranquilos, como decir, en una zona segura, que nuestro trabajador esté en un nivel de riesgo bajo, por lo general son los colores verde. El color verde es en una zona de riesgo bajo. Pero si ya está en colores amarillos, significa que el trabajador está en un riesgo un poquito más elevadito, que tenemos que estar nosotros ahí pendientes, buscando la forma de cómo lo bajamos de amarillo a verde, ¿no? Y si está ya en estos colores, por ejemplo, rojo, significa que el trabajador tiene que parar. El trabajador se para, no puede seguir trabajando hasta que esté en condiciones del color amarillo o en condiciones del color verde, que sería lo ideal. Para nosotros como tecnólogos en seguridad, debemos siempre en los riesgos, en cualquier tipo de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, tiene que estar en colores verdes, ¿no? Si está en amarillos y rojo, bueno, aquí nos ponen 4 colores, de amarillo para arriba tenemos que estar un poquito mucho más atentos, ¿no? Ojo con esto, a lo mejor como que se llama uno de las preguntas de evaluación, tiene que ser esta fórmula de aquí. Ahorita que estamos hablando de evaluación, hemos terminado la primera unidad. Ya me imagino que será para cuando tenemos ergonomía de nuevo. Ya tenemos ergonomía el día martes. Entonces, para el día martes tenemos horas asincrónicas. Eso tenemos, creo que desde las 11 hasta las 2:30 tenemos asincrónica. Yo voy a preparar una evaluación que va a estar subida en la plataforma y entonces el día martes yo les voy a mandar por WhatsApp, les voy a mandar la hora para que ustedes se conecten a la plataforma y realicen la evaluación, ¿no? Yo por lo general tengo la costumbre de que unidad terminada es unidad evaluada, ¿no? Entonces ya terminamos la unidad número 1, que tiene que ver todo lo que tiene que ver con definiciones, la ergonomía, conceptos, tipos, ese tipo de cosas, ya lo hemos visto. Les sugiero, por favor, que revisen esas diapositivas que se envió ese material y el día martes tenemos la primera evaluación. Bueno, continuamos con este tema. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fórmula que tenemos como que se llama, donde miren, aquí hay otra fórmula más, ¿no? Tenemos una fórmula, acá tenemos otra fórmula más, donde es 210 menos 0.5 por la edad en años, ¿no? Y esto de aquí es menos 0.01 sobre el peso de la persona más 4, ¿no? Ese es en el hombre y tenemos aquí en la mujer. Tenemos aquí 3 fórmulas para sacar la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Pero estas son, tanto esta de aquí como esta de acá, son las que se puede decir que se dan unos mejores resultados, ¿no? O sea, a lo mejor yo como que se llama dentro de una de las preguntas, en la segunda evaluación que se haga, tal vez le digo, por favor, calcúleme la frecuencia cardíaca de una persona que tiene tantos años de edad y tiene un peso en tantos kilogramos, ¿no? O solamente le digo, bueno, calcúleme la frecuencia cardíaca de esta persona que tiene tantos años de edad. Si yo les digo, solamente nomás le doy tantos años de edad, entonces ustedes pueden aplicar esta fórmula. Si les doy 2 datos, les doy la edad y les doy la masa, porque aquí está mal. Aquí no debería ser el peso en kilogramos, porque kilogramos no es una unidad de peso. El kilogramo es una unidad de masa. Aquí, por ejemplo, debería decir es masa. Esto yo lo veo como que se llama, lo he bajado, pero ahorita recientemente detecto el error, ¿no? ¿Por qué? Porque en física, cuando nosotros hablamos de peso, hablamos de fuerza. Y la fuerza se mide es en Newton.
Y en Newton significa kilogramos, metros sobre segundo es al cuadrado. Eso es como que se llama fuerza, ¿no? Cuando nosotros hablamos de kilogramos, gramos, onzas, libras, toneladas, eso es netamente masa. Entonces, con una masa, aquí tenemos el valor de la masa, ¿no? Preguntas, señores, hasta aquí, hasta ahorita, ¿alguna interrogante? Por ahora no hay. Sí, ha sido claro, ingeniero. Listo. Denis Caicedo, por favor, Denis Caicedo, ayúdame con algo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer las medidas en la presión arterial o la tensión arterial, como se dice, necesitamos dos valores. ¿Cómo se conocen esos dos valores? Díganme los dos valores que por lo general uno... Sistólica y diastólica. Listo, muy bien. Livia Chévez, perdón. Cuando nosotros hablamos de la sistólica, ¿de cuál estamos nosotros, de cuál medida estamos hablando? ¿De la alta o de la baja? La sistólica es la alta. Ya, entonces la distólica es la baja, ¿no? Listo. Cuando nosotros, por ejemplo, Ginger Tumbaco, cuando nosotros estamos hablando de la medida sistólica, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la medida sistólica? ¿Qué pasa en el corazón cuando hablamos con la medida sistólica? ¿Cuál es el comportamiento del corazón cuando nosotros hablamos de la medida sistólica? Un ritmo cardíaco bajo. No estoy hablando como que se llama la frecuencia cardíaca, estoy hablando de el dato, porque cuando nosotros tomamos la presión arterial, nosotros utilizamos dos datos, ¿verdad? Utilizamos el dato de la frecuencia cardíaca alta y la frecuencia cardíaca, no sé si decirle, no es frecuencia cardíaca, sino como que se llama sí, está bien, frecuencia cardíaca, alta y baja, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la sistólica, ¿cuál es el comportamiento, las características que tiene el corazón? ¿Qué es lo que hace el corazón cuando nosotros estamos hablando de la medida sistólica? ¿Qué hace el corazón? Mide la fuerza de la sangre. Usted está más perdida que los Restrepo. Ponga más atención, por favor, Ginger Tumbaco, ¿ah? Y el corazón se contrae y la presión se eleva. Cuando nosotros hablamos de la sistólica, el corazón se contrae, ¿no? Significa que el corazón comienza a expulsar la sangre, ¿no? Y cuando hablamos de la distólica, John Peña. John Peña, ¿cuál es la característica del corazón cuando hablamos nosotros de la distólica? ¿Cómo se comporta el corazón? ¿Qué características nosotros vemos en el corazón? ¿Está John Peña ahí o no está John Peña ahí? Sí. Esa es cuando el corazón está en estado de relajamiento. Ya. ¿Qué sucede? ¿Está vacío o está lleno de sangre el corazón ahí? Está lleno de sangre. Esa es cuando está lleno de sangre. Listo, ¿no? Porque el corazón tiene unas entradas y unas salidas de sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de distólica, el corazón está supuestamente en reposo, se llena de sangre, y la sistólica es cuando expulsa la sangre, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Magis Bajaña. ¿Está ahí Magis Bajaña? Sí, dígame. A ver, Magis Bajaña, ¿cuándo decimos nosotros que la persona tiene una presión normal? ¿Cuál sería la presión de la sistólica y de la distólica cuando decimos que tiene una presión normal? Deme Lo los normal valores. es 120/90. 120. 90. 120. 80. 120. 80, 120, Le voy a 80. decir a la doctora que no sé cómo los ha pasado a este periodo, ¿no? 120/80, estamos hablando de una presión que está en rangos normales, ¿no? Ya cuando va subiendo de 120 y se mantienen esos valores, entonces estamos hablando de ¿qué? De una
hipertensión. La hipertensión. Cuando nosotros hablamos de una hipotensión, ¿a qué nos estamos refiriendo? La presión está ¿qué? Baja. La presión está Abajo. baja. Cuando hablamos de hipo está baja y cuando hablamos de hiper está alta, ¿no? Listo. Ya, a ver, ¿quién más? Tengo Triana por aquí. Triana, ¿cómo usted mide la presión o la tensión arterial de una persona? ¿En qué partes del cuerpo usted mide la presión arterial de una persona? Se la puede medir en el axilar, humeral, radial y cubital. Ya, dígame, así morochamente, ¿no? ¿En qué partes del cuerpo? La cabeza. El arterial en el brazo, Ya. o sea, en el antebrazo. Se coloca ¿cómo se llama? Para medir la presión, se la coloca en la muñeca. Ya. Y para El tensiómetro. con el tensiómetro, ¿no? Exacto. Listo, El bueno. pedional en la pierna, en el pie. Listo. Con ustedes termino esta clase, me parece creo que es a las 11:30, esto creo que es, ¿no? No, a las 11. 11. Oh, ya me queda muy poco tiempo, ¿no? Bueno, seguimos. Dentro de lo que es las medidas de la frecuencia cardíaca, que esto también se utiliza mucho dentro del fisiograma, cuando entra el trabajador, que se ve la frecuencia cardíaca de las personas para ver si es hipertensa, si no es hipertensa, ¿no? A ver si tiene algún tipo de problema. Dentro de esa evaluación del esfuerzo físico, dice que se lo hace a través de unas tablas de consumo metabólico, ¿no? Por ejemplo, aquí, déjenme ver, aquí creo que tenemos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos algunos equipos que son lo que se conoce para medir también la cantidad del consumo de oxígeno, ¿no? Tengo unas diapositivas que más adelante creo que les voy a presentar sobre lo que es todo lo que es la medición del consumo de oxígeno, ¿no? Dice que el consumo de oxígeno es, como ya les indiqué anteriormente, el corazón y el sistema respiratorio se encargan, como que se llama, de que entre aire, cogen el oxígeno y después ese oxígeno lo trasladan a través de la sangre en todas las partes del cuerpo, ¿no? Hay un aparatito, justamente estuvo muy de moda cuando hubo el problema de la pandemia, ¿no? Y la gente abusó del costo de este aparatito, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba ese aparatito? El oxímetro. Saturador. El oxímetro, le escuchaba, ¿no? Que mide... Se dicen saturador o oxímetro. Ajá, pero más lo conocían como oxímetro, ¿no? En donde este aparatito en el mercado anteriormente tenía un valor creo que de $17, por ahí estaba, ¿no? Unos chinitos, y estos aparatos llegaron a valer hasta $50, $60. Se aprovecharon totalmente de esta pandemia, ¿no? Ahí salió la miserableza humana, como que se llama con este tipo de, tratar como que se llama de abusar con esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí porque ya se me acabó el tiempo. Les voy, como que se llama a ustedes, a enviar un material. Me faltaron estas diapositivas más aquí, ya creo que no son muchas. Me quedé como por la 23, que es aquí. Ya. Estas otras diapositivas, ustedes por favor revísenlas. Les voy a también a mandar una diapositiva sobre lo que es el consumo de oxígeno. Más o menos cuánto es la cantidad de oxígeno que el ser humano, hombres como mujeres, necesita para realizar su trabajo, ¿no? Ahí hay creo que como unas 20 y pico diapositivas. Les voy a enviar ese trabajo para que ustedes lo revisen y me hagan un ensayo sobre ese material. Todo lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno de las personas. Les voy a enviar el material y ustedes, como que se llama, pueden tal vez mejorarlo, ¿no? Si ustedes pueden buscar en otras literaturas, en otras bibliografías, más material que pueda, como que se llama, reforzar lo que ustedes van a realizar en ese ensayo, sería excelente, ¿no? Entonces eso le voy a dejar como tarea, más tardecito ya voy a subir esa tarea
para que me la entreguen eso sería tal vez como para el día sábado, se me ocurre, pues hasta el sábado hasta el domingo, ustedes me entregan esa tarea y las otras que tienen pendientes, pero creo que hay unas tareas pendientes entre hoy y mañana, creo que se culminaba, ¿no? Entonces, esta que voy a enviar las voy a dejar hasta el sábado, domingo, puede ser hasta el domingo, para que ustedes me hagan el ensayo, ¿no? ¿Preguntas, consultas? A ver, tomar la asistencia, ya hice el print. Veo que unos estuvieron en las horas asincrónicas en la mañana, no estuvieron presentes, en la sincrónica ya como que aumentó, pero bueno, ya voy a comenzar a tomar mucho asunto en esta parte de las asistencias y también estoy tomando notas de las personas que participan y no participan, ¿no? Creo que ya les dije la vez anterior que ya ustedes están en un tercer nivel, va a ir subiendo la presión en las cuestiones de estudios, no por desanimarlos, ¿no? Pero quien llega a la meta realmente es el que se esfuerza, el que se sacrifica, el que busca todos los medios para llegar. No para todos es como que se llama esta carrera. Esta carrera llegará a las personas que realmente, así como todas las carreras, ¿no? Como todas las carreras que existen, llegarán las personas que realmente se sacrifiquen. El que no se sacrifique y el que no busque los medios, la manera, no llegará. Habrán algunos que se quedarán como que se llaman en el camino, ya dependerá como que se llaman ustedes, pero si ustedes habrán notado, estoy siendo mucho más exigente, estoy presionando mucho más con ustedes. Y eso creo que lo van a hacer la mayoría de los docentes. Y si no lo están haciendo, ya voy a preguntarles, porque nosotros no podemos enviar estudiantes a las empresas que no tengan la actitud con P, que no estén aptos para poder desarrollar estas prácticas, ¿no? Y también no podemos enviar nosotros al mercado tecnólogos o profesionales que no tengan la actitud con P para poder desarrollar esta carrera, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud antes de retirarme? De mi parte no. Ingeniero, mi compañero Giordani no se pudo conectar porque no tiene internet. Después le pasa el justificativo. Que pesar, ya les dije la vez anterior, tienen que buscar la forma de cómo conseguir, de cómo buscar los medios, las maneras, ya ustedes son estudiantes de nivel superior, ya es otro tipo de ligas, ya no están en el colegio ni están en la escuela, no hay que buscar las maneras. Mira, no, que ingeniero, no. Yo sé que es difícil, pero tienen ustedes que buscar los medios, las maneras, ¿no? Bueno, señores, nos vemos hasta la próxima semana.